Hola, buena tarde, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Traigo en la tarde, doy un tema, artículo espiritista, breve historia del magnetismo. Vamos a ver. Para los en vivos de los viernes voy a traer de momento otro tipo de temas, como lo había comentado, porque este tipo de temas espiritistas a mucha gente no le interesa. Entonces, pues, por lo mismo vamos a campechanearle. Tema, breve historia del magnetismo, artículo espiritista. La historia del magnetismo se remonta a la antigüedad. Ah, ya les había comentado que yo veo que hay gente que, por ejemplo, está en los videos y a lo mejor no es tan descarada o tan obvia como yo de que pues traigo aquí donde estoy leyendo, ¿no? Sin embargo, están leyendo en una especie como de teleprompter, como en una pantalla, si tú quieres. Se nota que están leyendo. Entonces, digo, yo no traigo obviamente chicharito ni tengo teleprompter. Entonces, pues lo leo, ellos lo leen. Sí se nota, ¿no? Se han dado cuenta que es como que medio disimuladamente, pero están leyendo. Y todos, ¿eh? Incluyendo José Luis Camacho, yo lo he visto. O sea, todos, no hay nadie que no. A veces si tú quieres esa especie de acordeón, depende del tema que vas a tratar. Si traes un texto como yo, que nunca lo has leído, pues, ¿cómo? Bueno, la historia del magnetismo se remonta a la antigüedad. Al parecer, lo comento porque el amigo Darío dice, no, es que los videos de tu ronco pecho. Y yo me quedo pensando, o sea, ¿cómo? Si traigo un montón de textos distintos, ¿quieres que me los memorice o cómo? Yo lo pienso, ¿no? Absurdo. Hace más de 2000 años, los griegos, los indios y los chinos ya sabían que un determinado tipo de piedras atraían pequeños trozos de hierro. Hoy esa sustancia se conoce como magnetita, un mineral magnético que se encuentra en la naturaleza. El magnetismo comenzó en la edad de los metales, junto al proceso de fabricación de armas y herramientas. El hombre de la antigüedad notó uno de los primeros fenómenos magnéticos. Ciertas piedras atraían el metal de hierro. Se pega, ¿no? Pues pasaron muchos años hasta que aprendió que todos los materiales tienen ciertos comportamientos magnéticos y buscó darle un uso práctico. Experiencia empírica. Ahí está bien, creo que me iba a hacer más para atrás. Ya se ve mucho, ¿no? Bueno, ahí está bien, creo yo. Para que se escuche, porque tengo puesto el ventilador y porque hace un calor. Temperatura mínima 10 grados, máxima 28 grados, todo en un lapso de 24 horas. Está cañón. Antes no sucedía esto, tanta diferencia entre un mínimo y un máximo en tan solo un lapso de 24 horas. Ahora esto ya es normal. La experimentación con la electricidad y el magnetismo han ido a la par con la evolución humana. Aquí es lo que yo alguna vez comentaba de la energía cinética. La energía cinética es cuando una masa entra en movimiento. Y cuando juntas dos masas en movimiento, se crea energía. Pues, un invitado que trajo Marco Antonio Torres, que se llamaba Gama, de Monterrey, decía que no. Pues, ¿cómo de que no? La energía cinética se crea cuando una masa entra en movimiento. Y si esas masas interactúan con una masa en movimiento, genera energía cinética. Porque yo decía que cuando tú frotas las manos rápidamente así, generas luz, generas energía. Y eso por lo mismo puede atraer ciertos espíritus, porque ven esa luz que emanas con esta energía cinética. Bueno, también, por ejemplo, cuando yo cepillo con un guante que tiene unas cerdas de hule flexibles, como de 1 centímetro de alto y se doblan, no son rígidas, a la beba galván, hay una electricidad. Estás cuando viene de la calle, sobre todo que le ha dado un poco el sol, ¡pum! Electricidad. Y nosotros también damos toques, han dado cuenta, por eso es que dicen que pues, en todo ese momento lo que tienes que hacer es estar descalzo, pues son terminales nerviosas, ¿no? Lo que es tu primer chakra, que es tierra, que son las patas, los pies. Descalzo, hagas tierra, o sea, en la tierra, y ahí descargas.
de esa forma para evitar los toques. Sacas ese exceso de energía. Sobre todo es cuando te da el sol, te cargas más de esa energía. Entonces andas dando toques a todo mundo y tú mismo te andas dando toques cuando agarras un metal, pum, tú mismo te das el toque. O a otra persona, pum, somos en electricidad. Tenemos capacidad para encender un foco de 120 watts sin ningún problema. Bueno, el hombre de la antigüedad notó uno de los primeros fenómenos magnéticos. Ciertas piedras atraen el metal del hierro. Pasaron muchos años hasta que aprendió que todos los materiales tienen ciertos comportamientos magnéticos y buscó darle un uso práctico. Ok, eso ya lo había leído, hasta ahí me quedé. La experimentación con la electricidad y el magnetismo han sido a la par con la evolución humana. Han ido a la par con la evolución humana. Todos sabemos que el magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos atraen o repelen otros materiales. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Todos los materiales son influidos en mayor o menor grado cuando están sometidos a un campo magnético. El nombre de magnetismo viene de Magnesia, del meandro de Asia Menor, donde parece ser que por primera vez observaron estos fenómenos magnéticos. Magnesia del Meandro es una ciudad antigua situada en el interior de la península turca, de la que apenas quedan hoy algunos restos arqueológicos. El primer estudioso del fenómeno fue Tales de Mileto, filósofo griego que vivió entre el año 625 a.C. al 545 a.C. En el siglo VI a.C., Tales de Mileto demostró que ciertas sustancias como el ámbar poseían, después de haber sido frotadas, la propiedad de atraer a ciertos objetos. Si estos eran ligeros, así descubrió la naturaleza eléctrica de la materia. También Sócrates hablaba de un mineral de color negro, explicando ya entonces el fenómeno de inducción magnética. El oricalco es negro, sin embargo aquí tal vez yo no creo que se trate de ese mineral, que es un mineral, el oricalco es una piedra, porque Sócrates estaba en Grecia y el oricalco nada más, bueno, al menos actualmente nada más es en Bolivia. No sé si en esa época también había oricalco allá en Grecia, tal vez no, pues quizás era otro, ¿no? No se trataba del oricalco, el famoso oro negro, el oricalco. Solamente se da en Bolivia hoy en día, el oricalco, que es negro. Bueno, a la civilización china se le adjudican dos hechos relevantes: el descubrimiento del campo magnético terrestre y la invención de la brújula. Yo agregaría también la pólvora, también fue inventada por los chinos. Bueno, al parecer en el siglo XI, los chinos imantaron agujas, tocándolas con magnetita y colgándolas de hilos de seda. Las agujas se orientaban en la dirección norte-sur, alineándose con las líneas del campo magnético de la Tierra. También tú puedes poner, por decir, una aguja, un alfiler, lo magnetizas, lo frotas y lo pones en una hoja de una planta, en una hoja, en agua, y va a girar dependiendo de esa hoja. Es como un tipo de brújula, precisamente. Estas brújulas estaban compuestas por una aguja imantada, tiene que estar imantada, y la pones en una hoja de una hoja que ya caída en agua y gira dependiendo hacia dónde esté imantado el campo magnético, norte-sur. Estas brújulas estaban compuestas por una aguja imantada que flotaba, ya ven, en un cuenco con agua. Agua obviamente estancada, pues, si no, pues, o sea, quieta, calmada, no corriente. En un cuenco con agua. Independientemente de hacia donde girase el barco y el cuenco con él, la aguja seguiría apuntando en dirección norte-sur. Siempre va a apuntar dirección norte-sur. ¿Ok? El científico Chen Kua, que nació en el 1031 y murió en el 1095 después de Cristo, escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión en la navegación empleando el concepto astronómico del norte absoluto. Hacia el siglo XII los chinos ya habían desarrollado la técnica lo suficiente. Acuérdense que los chinos copian y lo que copian lo perfeccionan. Por ejemplo,
lo estamos viendo con BYD, BYD, que pues, ya le dio la vuelta a Tesla, ¿no? O sea, copian y después de lo que copian, no lo dejan así, lo perfeccionan, lo mejoran. Así son. También los japoneses hacen eso, copian y mejoran, perfeccionan. No nada más los chinos, los japoneses también, que yo sepa, también hacen eso, ¿eh? Técnica, ¿cómo se? Hubo un barco, una vez una anécdota de un barco militar gringo que llegó allá a Japón. De hecho, la flota del Atlántico Norte de Estados Unidos, que es la más grande, pues, está en Japón. Y se subieron japoneses y como que no queriendo, mira, checaron perfectamente el buque y para hacer ellos, acuérdense que Alemania, Japón, entre otros países, incluyendo México, que ya venció el Tratado de Bucareli, eran países y son países ellos, México ya no, ya terminó en el 2023 el Tratado Bucareli, afortunadamente esos 100 años impuestos por los gringos donde no podías comprar ni crear tu propio armamento. En el caso de Alemania y Japón, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, tienen esa prohibición de crear armamento militar bélico. Sin embargo, pues Japón lo ha estado haciendo como que no queriendo de todos modos, y Alemania pues ya tiene autorizado 500,000 millones de euros para inversión en equipo bélico. O sea que, bueno. Ok, entonces los chinos perfeccionaron la técnica, ¿no? La desarrollaron lo suficiente en el siglo XII como para utilizar la brújula para mejorar la navegación. Alexander Neckham, no Beckham, con N de niño, Neckham, fue el primer europeo en conseguir desarrollar esta técnica en el año 1187 después de Cristo. Charles Agustín Colombo, nació en el año 1736, murió en el 1806. Estudió las fuerzas entre los polos magnéticos y propuso la ecuación de la fuerza entre estos. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Nacía así el electromagnetismo, que unificó las fuerzas eléctricas y magnéticas. En el año 1831 de nuestra era, después de que Ørsted comenzara a describir una relación entre la electricidad y el magnetismo, y el francés André-Marie Ampère profundizara en dicho campo, el científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán en las proximidades de un cable induce en una corriente eléctrica. Faraday observó que siempre que el imán o la bobina estuvieran en movimiento, energía cinética, se genera corriente eléctrica. Decía este cuate que no, el tal Gama, pues ¿cómo de que no? Claro que sí. Faraday observó que siempre que el imán o la bobina estuvieran en movimiento, se genera corriente eléctrica, a la vez que vislumbró las líneas de fuerza magnética al esparcir limadura de hierro en un papel colocado sobre el imán. Si no, se queda así como que se aflora. La unificación plena de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió al físico británico James Clerk Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas el viento, e identificó la luz como un fenómeno electromagnético. René Descartes explicó el magnetismo como un flujo de partículas que saldrían de un polo del imán y entrarían en el otro. La ley de Gauss del magnetismo es una de las ecuaciones fundamentales del campo electromagnético. Esta se debe a Carl Gauss, que en el año 1832 publicó un artículo sobre la medición del campo magnético de la Tierra y describió un nuevo instrumento que consistía en un imán de barra permanente suspendido horizontalmente en una fibra de oro. La diferencia en las oscilaciones cuando la barra era magnetizada y cuando era no puedo girar, ya, desmagnetizada, permitió a Gauss calcular un valor absoluto
para la fuerza del campo magnético de la Tierra. El magnetismo como disciplina comienza a desarrollarse cuando la experimentación se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo del conocimiento científico. Magnetismo animal. El magnetismo animal, conocido más adelante como mesmerismo, es la influencia de un individuo, es la influencia que un individuo puede ejercer en el sistema nervioso doto a través de los movimientos llamados pases magnéticos. Es algo parecido a lo que yo les decía con la beba galvana. Yo la cepillo los días martes, me pongo un guante que tiene unas cerdas de 1 centímetro de altura, más o menos, quizás menos, por ahí de 1 centímetro, de grosor son milésimas, o sea, décimas, y se doblan, no son fijos, entonces las cepillas y le quitas el exceso de pelo. Al estar haciendo ese movimiento, se crea energía cinética y se crea energía, electricidad. Esa electricidad le beneficia a la beba galván porque le mata las pulgas. Esa electricidad mata las pulgas. Entonces, después de que las cepillas, pues ya ni ves que se rascan porque las pulgas con esa electricidad las matas, las fulminas. Se siente inclusive, a mí me da toques, la energía, hasta a veces hasta se escucha, ustedes escuchan, ¿no? La energía atrás. Entonces ya poquito, porque digo, tampoco la voy a lastimar, ¿no? Obviamente, a ese nivel de electricidad no le llega a lastimar a la beba galván, obviamente, pero a las pulgas sí. Inclusive hay unos cepillos que traen como pulsos precisamente en las cerdas eléctricos que precisamente cuando pasan por ahí donde está la pulga, con esa electricidad las friegas. Y obviamente no quemas ni la piel ni el pelo, o sea, no, porque es un grado para las pulgas, no para ese tamaño de los gatos, ¿no? Si no, pues no lo haría, si le lastimara, obviamente, ¿no? La teoría del magnetismo fue practicada por el médico alemán Franz Mesmer. Nació en el año 1734, murió en 1815, mediante la cual afirmaba que cada ser humano posee una energía que puede ser modificada, logrando la curación del paciente a través del cuerpo humano. Esos son los famosos pases electromagnéticos, con los cuales en el libro de las memorias de un suicida de la medium brasileña Ivona Amaral Pereira, cuando lo sacan del Valle Siniestro a Camilo, va a la clínica de rehabilitación de María de Nazaret y lo rehabilitan también y lo sanan con pases electromagnéticos. Eso también viene en Nuestro Hogar de Chico Javier, psicografiado por el doctor André Luis, los pases electromagnéticos para sanar tu cuerpo físico. Exactamente. Como emisor de magnetismo, va de nuevo, Franz Mesmer, este alemán afirmaba que cada ser humano posee una energía que puede ser modificada, el Reiki, logrando la curación del paciente a través del cuerpo humano, como emisor del magnetismo, dejando a un lado el uso de los imanes y cualquier otro objeto. La tesis de Mesmer es que el flujo vital recorre los cuerpos de los seres vivos a través de una red de canales que, por tanto, los problemas nerviosos y de salud asociados se producen por un bloqueo en los mismos. Ya había escuchado de esto, algo al respecto de nuestro campo energético que recorre todo el cuerpo y cuando hay bloqueo se estanca, ya no fluye de la misma forma. Mesmer defendía la existencia de una sustancia homogénea presentada en todo aquello que tiene vida, y debido a esa creencia sus métodos podían restablecer el orden cuando se producía un desequilibrio en nuestro cuerpo. Con esa afirmación trataba de explicar por qué, donde la medicina tradicional fallaba, él era capaz de curar. A lo largo, pases electromagnéticos, como se le conoce en el espiritismo, a lo largo de los años 60 y 70, en la década de los 60 y 70, Mesmer desarrolló su teoría del magnetismo animal, la cual recogía una tradición anterior que iba desde Platón, o sea, esto no es nuevo, viene desde mucho tiempo atrás, hasta Paracelso, alquímico, Paracelso, transmutaba el metal en oro, Paracelso, los papiros, los planos de Paracelso, donde viene la fórmula para, creo que esa la tiene, o no sé, el conde de Saint Germain, precisamente. Sus estudios dieron lugar al descubrimiento de la hipnosis por parte de James Bright en el año 1842. La teoría del magnetismo animal derivó con el tiempo en lo que se conoce hoy en día como hipnosis u otros tratamientos practicados por la psicología o la psiquiatría.
Repasando este breve resumen histórico del magnetismo, podemos llegar a entender que este ha preparado los caminos al espiritismo y los rápidos progresos de esta última doctrina, o sea, del espiritismo, son debidos a la divulgación de las ideas de la primera. Según podemos comprobar a través de la revista Espírita del año 1858, ambas ciencias son basadas en la existencia y en la manifestación del alma, y lejos de combatirse pueden y deben prestarse mutuo apoyo. Ellas se complementan y se explican entre sí. Sus respectivos adeptos difieren, no obstante, en algunos puntos. Ciertos magnetistas aún no admiten la existencia o por lo menos la manifestación de los espíritus. Bueno, si eres en base, pues no, obviamente, pues no hay. Creen que pueden explicarlo todo ya por el método científico y científicamente, ¿no? Por la sola acción del fluido magnético, también. De los fenómenos magnéticos, del sonambulismo y del éxtasis a las manifestaciones espíritas hay un solo paso. Su conexión es tal, por así decirlo, es imposible hablar de uno sin hablar del otro. Van entrelazados. Las dos doctrinas, por lo tanto, no son más que una. Artículo espírita escrito por Cielo Gallego, Centro Espiritista, Entre el Cielo y la Tierra, Madrid, España, finish. Pues sí, tiene que ver una cosa, el magnetismo con el espiritismo, ¿no? De ahí los pases electromagnéticos precisamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, cuídense. El viernes traigo un tema que se denomina, para el en vivo, las profecías apocalípticas del Códice Borgia. Para el viernes. Ya no sé espiritista. Bueno, pues muchísimas gracias. Debajo del velo de la Santísima Trinidad, ni estén sometidos, ni presos, ni heridos, ni de sus enemigos han vencidos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Ananasha.